Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quiero hacer una review del primer capítulo de House of the Dragon. Como dice el título, spoilers, están avisados. Un maravilloso primer capítulo, impresionante, me ha gustado muchísimo. Las actuaciones han sido excelentes, todos han hecho un maravilloso papel. En esta serie actúa Matt Smith, que fue uno de los doctores en Doctor Who, una serie que yo amo muchísimo, y junto a Capaldi es uno de mis doctores favoritos. Su interpretación de Daemon Targaryen, el príncipe bandido, el Rogue Prince, ha sido muy buena. Creo que tiene los mejores momentos de todo el primer capítulo, cuando empieza a atacar a todos los criminales en King's Landing junto a su guardia de la ciudad, junto a sus capas doradas, y vemos cómo está arrasando con todo. Ha sido uno de los momentos más impresionantes del capítulo, cómo empieza a luchar en este torneo que se organiza para el nacimiento del heredero del rey Viserys I, etc. Ha sido un papel increíble, maravilloso. Todo lo que hemos visto en este capítulo me ha dejado con unas expectativas muy buenas sobre todo lo que va a ser esta serie. Esta serie tiene que ser muy buena y no tiene que tener ningún defecto como tuvo Game of Thrones, porque en Game of Thrones es entendible que las últimas temporadas se hayan ido al pasto, como decimos acá en Argentina, porque no tenía material de más de dónde seguir. Habían alcanzado los libros, los habían superado, muchísimo material de los libros lo habían cortado, entonces alcanzaron muy rápido lo que eran los libros en la serie, y entonces nos presentaron un final atroz, un final muy decepcionante, pero acá no tienen esa complicación, porque solamente tienen que adaptar un libro, Fuego y Sangre, y un relato, que creo que era Las dos reinas, o La reina y la princesa, algo así. Entonces, no hay mucho de dónde poder agarrarse para decir, uy, no, es que no sabíamos cómo terminar la serie. No, la serie ya está, la historia está terminada, ya sabemos qué va a pasar, cómo va a pasar, etcétera. Entonces, tienen que hacerla bien, y acá vemos cambios, evidentemente, con respecto a edades de personajes. Por ejemplo, el rey Viserys se ve mucho mayor de lo que es en la serie original, bueno, en el libro quiero decir, pero eso a mí no me parece un gran defecto, ya que vimos en Game of Thrones, si todos recordamos, algo muy similar, que era que muchos personajes eran mucho mayores a como eran en los libros. Por ejemplo, Tommen Baratheon era un niñito cuando se casó con Margaery. Entonces acá podemos ver también este tipo de cosas. Pero no me molesta a mí ese tipo de cambios. Ciertamente hubiera preferido, yo entiendo en la época en la que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, y que esto es un producto cultural de la época en donde estamos. Entonces a mí me hubiera gustado que los Velaryon fueran parecidos étnicamente a los Targaryen, porque los Velaryon y los Targaryen son valirianos. Ellos vienen de la antigua Valiria. Entonces, como vienen de la antigua Valiria, deberían verse igual a los Targaryen, no a africanos. Pero bueno, vivimos en la sociedad en la que vivimos, en el tiempo en el que vivimos, entonces tengo que aceptar este tipo de cosas. Mientras el actor que está haciendo a Corlys Velaryon haga un buen papel, yo no tengo ningún problema. Seguramente mucha gente pensará, uy, mirá, ya desde el primer momento nos están presentando feminismo y cultura woke o lo que sea, porque vemos el Gran Concilio, ¿no? Y ahí en el Gran Concilio se eligen todos los lores de Westeros, eligen a Viserys como rey y no a la hija del rey Jaehaerys. Yo tengo que decir que amé esa introducción del Gran Concilio, fue perfecta, maravillosa, en Harrenhal, hermoso. Pero acá hay que recordar una cosa, y es que vivimos Juego de Tronos, House of the Dragon, Canción de Hielo y Fuego, se desarrolla en una sociedad medieval patriarcal y machista. Entonces está bien que se refleje algo que es patriarcal y machista en una sociedad patriarcal y machista. ¿Se entiende? No se puede apartar eso. Se tiene que hablar de ese tema porque es parte de esa sociedad. Es esa sociedad. Ahora, lo que uno criticaría sería que trataran de
hacer a las protagonistas mujeres como si fueran superheroínas, personajes puros, impolutos, maravillosos. Y George R. Martin ha dicho, y estas son entrevistas, no es spoiler, es una entrevista de George R. Martin, que ellos han trabajado para que se refleje personas reales, con sus virtudes y sus defectos. Entonces no vamos a tener un personaje puro, impoluto, maravilloso, una Merizú. No, todos los personajes van a ser humanos, con virtudes y defectos. Entonces ya por ese lado no habría de dónde quejarse. Se está reflejando una realidad de ese mundo. ¿Ok? Así que por mí, eso a mí no me afecta. Tuvimos, como ya dije, impresionantes escenas. A mí las escenas con el príncipe Daemon han sido las mejores. Cuando está junto a los capas doradas, limpiando las calles, por decirlo de alguna manera, atacando a todos los bandidos, ladrones, violadores, etc. Ha habido gore bastante fuerte, como cuando le quitan sus partes nobles a un hombre muy malo. Entonces podemos acá ver mucha de la crudeza típica de Juego de Tronos. También tuvimos alguna escena de sexo, ¿no? Que también mucha gente temía de que esta serie estuviera edulcorada, porque han pasado muchos años de Juego de Tronos y por lo general hoy en día ya no se ve tanta crudeza, pero acá la han reflejado. Hemos tenido escenas de gore, escenas de sexo. Ha sido lo que uno espera de Juego de Tronos. Todo lo que hemos visto en House of the Dragon tiene esa estética, esa esencia de lo que nosotros amamos en la anterior serie, y eso está muy bien, muy muy bien. El capítulo, su historia es simple. El rey quiere tener un heredero, su esposa está embarazada, tiene una hija mayor, Rhaenyra Targaryen, y está esperando que tenga su hijo varón. Su esposa muere en el parto, le hacen una cesárea, es un momento terrible en esa época. Hacerte una cesárea era una condena a muerte, pero su hijo, que nace muerto, Baelon, nace muerto. Su hermano, el príncipe bandido, celebra prácticamente la muerte de su sobrino prematuro, lo nombra el heredero de un día, y esto genera la furia de su hermano, que lo expulsa de King's Landing, y decide nombrar a su hija, a Rhaenyra, su heredera. Reúne a los lores, y estos lores se inclinan ante Rhaenyra y le dicen que van a prometerle su lealtad. Hay una escena muy muy linda en donde el rey Viserys le dice a Rhaenyra la visión que tuvo Aegon el Conquistador, y que para proteger Westeros y el mundo de la destrucción futura se debe tener a un Targaryen en el trono de hierro. La canción de Hielo y Fuego. Ok. El capítulo cierra con Rhaenyra siendo prácticamente entronada como la nueva heredera, y Daemon yéndose de desembarco del rey junto a su dragón. Un capítulo maravilloso. Hay otros personajes muy importantes que han aparecido, como Alicent Hightower, su padre Otto Hightower, Sir Criston Cole, que hemos visto sus enormes habilidades como guerrero, como caballero, un personaje que va a ser muy importante, al igual que Alicent, pero básicamente quería hacer un resumen medianamente corto del capítulo. Un capítulo muy muy bueno, y esperemos que la temporada siga así. Sin más, gente, me despido diciéndoles que si les gustó el capítulo, denle like y suscríbanse. Adiós.